Hermanos, continuamos con esta serie que estamos teniendo sobre las señales proféticas. En esta ocasión vamos a ver específicamente el sexto sello. ¿De qué se trata este sello del libro de Apocalipsis registrado en el capítulo 6 de este libro, donde tuvimos la lectura devocional en los versos desde el 12 al 17. Me gustaría leerlo nuevamente. Dice la palabra: miré, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda blanca, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amado Padre, gracias. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Estamos aquí, Señor, suplicándote que nos hables, Señor. Tu pueblo ha venido. Señor, suple las necesidades de tus hijos. Ayúdanos a obedecer las verdades que tienes para nosotros. Y especialmente ilumina alguna vida que quizás está aquí, que aún no te tiene como Señor y Salvador. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el miedo forma parte de la experiencia humana desde el mismo comienzo. Llegó el pecado y con el pecado llegó el temor. Dice la Biblia que cuando la primera pareja pecó, se escondieron de la presencia de Jehová. Algo imposible, ¿no? Desde ese día hasta nuestros días, el miedo ha estado formando parte de nuestra experiencia. Hay miedos que afectan a distintos tipos de personas. Hay miedos a la enfermedad, a las heridas, a la muerte, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de trabajo. Hay quien tiene pánico a hablar en público. Además, hay otros temores, por lo general se conocen con el nombre de fobias, a los que algunas personas también son susceptibles. Está el miedo a las arañas, el miedo a las ranas, a los insectos, a las serpientes, a los ratones, a los perros, a estar solo, a estar en un lugar cerrado, a volar, a las alturas, a los truenos. Las personas temen todo tipo de cosas, pero rara vez a lo que más deben temer. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 5, las siguientes palabras que a continuación leeremos. Dijo el Señor: pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. O sea, es un llamado al verdadero temor, al temor a Dios, que en este caso significa reconocer quién es Él y de lo que es capaz de hacer. Es temor reverente, es respeto, algo que se ha perdido en nuestros días. La Biblia nos dice en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 30 y 31, las siguientes palabras. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este no es un versículo que sea popular en los púlpitos, ni mucho menos que algunos lo tomen para enmarcarlo en un cuadro y ponerlo allí en su casa.
Pero qué importante es recordar las verdades que contiene, ¿verdad? Sobre todo porque en vez de temerle, de respetarle, la mayoría de las personas ven a Dios como un tipo de abuelito dulce, benigno, o llegan al extremo de ignorar su presencia o su existencia por completo. Sin embargo, un día las personas tendrán un miedo consumidor, debilitador e incontrolable cuando el Dios vivo desate su juicio sobre un mundo rebelde que le ha estado rechazando a lo largo de su historia en una gran mayoría. Esto aparece registrado en el libro de Apocalipsis, específicamente el sexto sello que vamos a tomar como motivo de reflexión. No por hablar de esto vamos a ignorar la realidad de que Dios es un Dios de amor, que envió a su Hijo a morir en la cruz por los pecadores. No es un Dios que solamente dice la Biblia que nos ama, sino que lo ha demostrado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es también justo, es santo. Y cuando el hombre ha decidido despreciar ese sacrificio precioso, cuando ha rechazado al Salvador, tendrá que enfrentar al juez. Quiero que juntos veamos esta señal que he escogido específicamente para incluirla en la serie, porque relata algunos detalles muy interesantes que se van a producir en la tierra durante los 7 años de tribulación. Antes, la iglesia habrá sido sacada de este mundo a través del arrebatamiento y se encontrará en el punto medio de la tribulación cuando se produzca este sexto sello. Algunos tienen el concepto de que el arrebatamiento de la iglesia se producirá en ese momento. ¿Por qué? Porque no ven los sellos anteriores como sellos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y esto es un error, porque inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, comenzará a producirse juicios en la tierra a través de los sellos, y todos reflejan la ira del Cordero y la ira del Dios Santo sobre un mundo rebelde. Vamos a ver 3 elementos de este sexto sello. Primero, 6 desastres naturales que registra. Segundo, vamos a considerar la reacción, la respuesta de las personas ante estos desastres. Y también vamos a ver los afectados que experimentarán este juicio. Veamos las 3 ideas. En primer lugar, 6 desastres naturales. Dice la palabra en el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, esto que acabamos de leer, es imposible o totalmente equivocado interpretarlo de otra manera que no sea algo que va a ocurrir en el futuro. Es imposible o interpretar correctamente este relato si no lo miramos como algo que nunca ha ocurrido y que va a ocurrir. Es un evento futuro. Nosotros creemos por la Biblia que no lo vamos a experimentar. La razón, porque Jesucristo nos ha salvado, porque Él ha prometido regresar por nosotros y lo hará antes que el juicio sobre la tierra
comience. Cuando este sexto sello se abra, habrá pasado el punto medio de la tribulación y el mundo estará en el periodo de los últimos 3 años y medio, conocido según Mateo capítulo 24, verso 21, como la gran tribulación. Para entonces, el último dictador mundial, el anticristo, habrá profanado el templo de Jerusalén, se habrá levantado declarándose como Dios, y esto se le llamará, o se le llama en la Biblia, la abominación desoladora. El mundo lo adorará y se desatará una gran persecución sobre los judíos y cristianos. Increíblemente, en medio de todo este desastre, en medio de todo este caos que vendrá como consecuencia de los juicios de Dios sobre el mundo, les voy a leer algo increíble, pero está en la Biblia. Increíble desde el punto de vista humano, porque se supone que cuando las cosas están así, la gente no estará haciendo esto. Pero miren lo que dice Mateo 24, verso 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará ocupada en sus asuntos personales, en sus ocupaciones como de costumbre. Bueno, no tenemos por qué asombrarnos, hermanos, porque hoy ya vemos este estilo de vida reflejado en una sociedad indiferente a la realidad en la que viven. El Señor no ha venido, pero las señales se están cumpliendo, las cosas no andan bien y no andarán bien, las cosas están mal y se seguirán poniendo mal, estarán peores. Y a pesar de que el mundo se está desmoronando delante de los ojos de la sociedad humana, moral, social, espiritual, económica, hoy la palabra de orden es crisis. Y aún así la gente siguen viviendo con una total indiferencia a las cosas espirituales. Cuando llega el miedo, corren de un lugar a otro buscando soluciones humanas, poniendo su esperanza en que los hombres van a resolver nuestros problemas. Bueno, en los días futuros, aún el mundo sacudiéndose como un borracho, como dice la Biblia, aún despedazándose en el sentido literal, la gente seguirá en sus ocupaciones. Fíjense, este es el sexto sello. Pasaron 5, y si usted los ha leído en el libro de Apocalipsis, lo que contienen esos 5 sellos anteriores son acontecimientos traumáticos, resultados del juicio de Dios, y aún así las advertencias de Dios serán desatendidas. La gente seguirá rechazando a Dios en su gran mayoría. Cuando llegue el sexto sello, como vamos a ver, los resultados serán tan devastadores y aterradores que el mundo se verá obligado a reconocer que lo que han estado anunciando los predicadores cristianos, los misioneros, era verdad o es verdad, que todo lo que están viviendo es resultado de los juicios de Dios. El Señor describió los acontecimientos relacionados con el sexto sello en varios pasajes. Bueno, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 29, dice la palabra de Dios lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas capítulo 21, verso 11. Dice también la Biblia, Lucas 21, 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y pestilencias. Pestilencias son enfermedades producidas por virus, bacterias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Verso 25, e inmediatamente, y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, es la misma experiencia relatada en otras partes de la Biblia. O sea, hay varios pasajes de la Biblia, pasajes proféticos, que advierten sobre esto. Y cuando Dios se encarga de repetir esta historia o esta experiencia como una advertencia, tenga por seguro que va a pasar. Síganme para ver 6 desastres que nos describe este capítulo 6 de Apocalipsis en estos versos del 12 al 14 y que conforman lo que se llama el sexto sello. En primer lugar dice la palabra que hubo un gran terremoto, verso 12. En la Biblia las palabras no están colocadas por gusto. Ya leímos en los versículos anteriores de terremotos. Y aquí te dice gran. Ha habido muchos a lo largo de la historia, ¿verdad? Cada vez son más potentes y mayores el daño que producen, los daños que producen en vidas humanas y en propiedades. Habrán más durante la primera etapa de la tribulación, pero esto que está relatando aquí Juan es mucho más devastador que cualquier otro que haya ocurrido. Aquí se va a estremecer más que simplemente la tierra. Fíjense lo que dice el verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. En un momento vamos a explicar de qué habla aquí cuando dice estrellas. La palabra griega que emplea para esto. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No será un terremoto más. Es el terremoto más terrible que haya visto la humanidad jamás. Y además ocurrirá en un momento terrible, en una época llena de problemas. Como decimos los cubanos, éramos poco y parió katana. Es un refrán que quiere decir, ya teníamos problemas y ahora vinieron mayores. Acuérdense que cuando este terremoto llegue, ya las personas habrán tenido hambrunas, guerras, plagas, enfermedades mortales. El Espíritu Santo, como el morador de la iglesia, habrá sido sacado del mundo. O sea, no es que el Espíritu se va, sino que el cuerpo de Cristo, su iglesia, ya no estará. Y el Espíritu como morador dentro de ese cuerpo, no estará ese ministerio. Seguirá el Espíritu en la tierra, pero esa fuerza que contiene el mal será quitada, y entonces Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios se lanzarán empujando a una humanidad hacia la total inmoralidad, los vicios, la maldad y la impiedad. El anticristo será adorado como Dios, su falso profeta le ayudará a llegar a esa posición. Todos los que se conviertan en aquellos días serán perseguidos. La tierra estará siendo sacudida en toda su fuerza.
siguiendo los talones al terremoto, llega un segundo desastre. Dice aquí que el sol se puso negro como tela de silicio. Por favor, yo no estoy diciendo que aquí no hayan expresiones simbólicas, pero esas expresiones simbólicas no anulan el cumplimiento literal de estas profecías. Recuerden que Juan, el instrumento que Dios usó para escribir el libro de Apocalipsis, está reflejando en su escritura lo que él ve desde una perspectiva humana. Es decir, cómo le parece lo que está viendo. Pero eso no quita que será un cumplimiento literal. El cilicio era una ropa áspera, usada por las personas cuando estaban en duelo, para lamentarse. Por lo general, esta ropa de cilicio se hacía de pelo de cabras negras. Después de este violento terremoto que va a devastar la tierra, el sol se pondrá como manto que hace lamentación. Este gigantesco terremoto posiblemente vendrá acompañado de erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera. Es probable que esto haga que el sol se oscurezca y que la luna aparezca roja como sangre. El profeta Joel estaba hablando de estos fenómenos cuando anunció el día del Señor con estas palabras. En Joel capítulo 2, verso 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Debido a la sacudida de estos terremotos, vendrán, como dije, volcanes, se producirá polvo, humo, gases que llenarán toda la atmósfera. El tercer desastre, estrechamente relacionado con el oscurecimiento del sol, cuando la luna se volvió toda como de sangre, habrá grandes nubes de cenizas y de humo arrojadas por esta actividad volcánica. Esta ceniza va a eclipsar la luna, le va a dar un color rojo en un intento de perforar el cielo oscurecido por el humo. Isaías describe este fenómeno tan aterrador. En el capítulo 13, verso 10, dice: el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Joel capítulo 2, verso 10 dice: el sol y la luna se oscurecerán. Y como ya leímos en Joel 2:31, se proclama que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Son todos fenómenos que van a afectar todos los aspectos de la vida, desestabilizando el ciclo normal del día y de la noche. El eclipse total del sol y la luna añadirán motivos para que la gente viva llena de pavor. El cuarto desastre, si seguimos leyendo allí: después que del cielo en tinieblas saldrá un cuarto desastre. Juan dice que las estrellas del cielo cayeron a la tierra. La palabra empleada aquí es asteres, es una palabra empleada para estrella. En este contexto, hermanos, no se refiere a estrellas reales. Sabemos que las estrellas son grandes, como para caer sobre la tierra. La incineraría mucho antes de llegar a golpearla. Además, las estrellas aún estarán en su lugar cuando se toque la cuarta trompeta. Si usted mira el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, verso 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Lo más probable es que esta alusión se refiere a una lluvia de asteroides o meteoros que van a caer en toda su fuerza sobre la Tierra.
este impacto de los asteroides que producirán los cometas y meteoritos golpeando la Tierra sería devastador. Piensen en la destrucción que va a causar sin precedentes. Imagine por un momento tantos cuerpos celestes golpeando la Tierra. Cuando Juan vio esto, lo compara, lo que se le ocurre es compararlo con una higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Vaya, si nosotros fuéramos los que íbamos a registrar esto, a lo mejor decíamos, bueno, igual que una mata de mango, o de limón, o de aguacate, cuando es sacudida por el viento y se caen allí todas las frutas. Una manera de expresar lo que estaba viendo. El quinto desastre en este sello, unido a esa atmósfera caótica, desde la perspectiva de Juan, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Recuerden que esta es la percepción de Juan desde su punto de vista humano ante el juicio que está presenciando. Pero esto no es la disolución final del cielo, que aparece relatada en Apocalipsis 21:1 y en 2 de Pedro 3:10. Este es un fenómeno que se va a producir y que Lucas lo describe en el capítulo 21, verso 11, como habrá terror y grandes señales en el cielo. Juan compara el cielo con un pergamino desenrollado que se divide a la mitad y cada parte se enrolla hacia su lado. Ese va a ser el nivel de desastre que habrá no solo en la tierra, sino también cuando mires al cielo. Sexto fenómeno: todo monte y toda isla se moverá de su lugar. Piensen, los terremotos, el impacto de asteroides, las explosiones volcánicas. Con esto, grandes segmentos comenzarán a resbalar y a deslizarse por encima de la profunda capa flexible de la Tierra. Los geofísicos durante años han estado fascinados con lo que ellos han llamado la deriva continental. El total aplastamiento de todas las montañas vendrá en el séptimo juicio de las copas, Apocalipsis 16:20. Ahora, hemos tratado de explicar lo que nos relata aquí, que podríamos resumirlo en pocas palabras diciendo: será un tiempo de desastres naturales como nunca ha ocurrido. Terremotos, volcanes, movimiento de la corteza terrestre. Debido a los gases y al humo, la atmósfera hará que el sol y la luna se vean de diferente forma. El golpe continuo de cuerpos celestes, meteoritos, asteroides, cometas, todo eso estará golpeando a la Tierra de una manera intensa. Esto es en el orden natural. Ahora, el segundo punto que me gustaría invitarles a considerar es quiénes serán los afectados. Dice el verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. ¿A quiénes van a afectar esto? A todos los incrédulos, hermanos. Estas 7 categorías que aquí se mencionan reflejan todas las clases sociales. Los reyes es una expresión que emplea Juan, pero para nosotros significa los jefes de estado del mundo entero. No importa dónde estén escondidos, ni cuán bien construidos sean sus búnkeres, serán sacudidos y no podrán escapar de estos juicios.
Los grandes, la palabra para grandes es megistanes y quiere decir funcionarios de alto rango en los gobiernos. Los capitanes, los líderes militares, los ricos que siempre han estado y estarán. Aquellos personajes que se han dedicado a lo largo de la historia a controlar los destinos de la humanidad. Los que controlarán el comercio y los negocios y que en consecuencia tienen poder. Y debido a ese poder, controlan el mundo. Controlan a los políticos. Pero en aquellos días habrá una gran diferencia porque estos personajes van a entregar todo su poder y autoridad a un solo individuo. Y la Biblia llama a este hombre el anticristo. Los poderosos también puede referirse a aquellos que debido a su dinero tienen grandes influencias. Hoy hemos visto cómo prácticamente los medios de difusión, canales de televisión, están en manos de unas pocas personas. ¿Por qué? Porque han ido sistemáticamente comprando estos medios. Porque cuando estos individuos, como por ejemplo el conocido y terrible personaje llamado George Soros, un individuo que sueña con una sociedad unida, sin fronteras. Este individuo de origen judío, que ha estado implicado a lo largo de la historia en muchos acontecimientos mundiales, esto no son teorías conspirativas, es real. Si usted quiere saber quién es George Soros, busque su página web en internet, Open Society o Sociedad Abierta. Ahí está toda la información sobre él y sobre esta ONG que se dedica a fines de promover los derechos humanos supuestamente y apoyar a las minorías. Minorías que no serán más que instrumentos para lograr sus objetivos. Bueno, una de las últimas cosas que hizo este individuo ahora es que compró una emisora de radio en Miami llamada Radio Mambí. Los que somos cubanos sabemos que esta emisora era una de las pocas que quedaba en el sur de la Florida que abiertamente condenaba el gobierno comunista de Cuba. Ahora, no es esto solo. Trabajando tras bambalina, ha ido comprando una tras otra diferentes emisoras, canales de televisión. Esto no es algo casual. Esto no es algo que se va a quedar aquí. En los tiempos futuros también habrá gente de poder porque tienen dinero y tendrán entonces influencias. Juntos forman la élite de la sociedad humana. Ni el poder político, ni la autoridad militar, ni las riquezas, ni la influencia harán que el hombre escape del juicio de Dios. No será posible en aquellos días, ni es posible ahora. Porque puede levantarse un individuo tomando poder sobre los hombres, pisoteando a otros, con una constante actitud rebelde contra Dios, promoviendo ideologías y conceptos anticristianos, pero ese individuo no va a convertirse en un ser inmortal. Porque Dios estableció en la Biblia que la paga por el pecado es muerte. Y cuando ese individuo muera, podrá escapar o podrá haber escapado de la justicia humana imperfecta, pero se va a encontrar con su Creador.
al final ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios. Pero tampoco van a escapar a las personas comunes y corrientes, las clases bajas, los pobres, dice todo siervo y todo libre. Porque aunque sean pobres, si rechazan a Cristo, están perdidos. Ellos estarán tan atemorizados como los influyentes, ricos y poderosos. ¿Cuál será la reacción de estas personas? Miren lo que dice el verso 15. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren el 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No hay arrepentimiento aquí, hermanos. No lo hay. Miren el capítulo 9, verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 16, verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Esto será pánico, pero un pánico irreflexivo. Al final tendrán que reconocer que los juicios son resultado de la mano de Dios. Pero eso no es suficiente, porque una persona puede saber que Dios es real, que Dios le va a juzgar y aún así no arrepentirse. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Seguirán a Satanás, creerán sus mentiras, van a recibir al anticristo. No se asombre, hoy lo vemos igualmente. En los últimos años la humanidad ha estado experimentando experiencias únicas. Y yo a veces me pongo a oír tantas estupideces, tantos comentarios necios, como que la gente dice: oye, la madre naturaleza nos está enseñando algo. A mí la madre naturaleza no me enseña nada. Hay que ser un necio redomado para no reconocer que no es la naturaleza. Es Dios quien está tratando de ganar el corazón del hombre, para que se dé cuenta de que es frágil, para que se dé cuenta de que el pecado es el mayor problema que tenemos, que el pecado nos está llevando a autodestruirnos y que sin mirar a Dios no podemos encontrar solución a nuestros problemas. Pero a pesar de eso, la gente se sigue endureciendo, se sigue burlando del Creador, y en aquellos días seguirán. Y miren lo que dice Apocalipsis, por favor. Quiero que observen lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses. Disculpen, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la gente no quiere ver, perderá la capacidad de ver. Cuando la gente no quiere oír, perderá la capacidad de oír. Por eso caerá en un estado de endurecimiento espiritual tal que así estarán ya sellando su destino final en el infierno. Los que muchas veces endurecen su corazón, al final tendrán un corazón endurecido por Dios. Como no quieren ver, perderán la capacidad para ver. Hermanos, hoy vemos eso muy presente en la naturaleza humana. Cuando la gente decide poner su fe y su esperanza en alguien diferente a Dios y a Jesucristo. Y uno mismo se pregunta, ¿cómo es posible?
que la gente llegue a semejante fanatismo. Yo voy a poner este ejemplo porque ya lo he mencionado y vuelvo a mencionarlo. Esta semana estaban circulando en las noticias el juicio contra un sujeto que se declara apóstol de Dios. ¿Qué clase de apóstol? Un pervertido sexual pedófilo que fue condenado a más de 16 años. Ahora, si usted no sabe qué iglesia él pastorea, busque la información en internet, la Iglesia Luz del Mundo. Mire alguno de los cultos de esa iglesia. Mire la celebración del cumpleaños que le hicieron a ese personaje. Va a haber una congregación de gente enceguecida cantando en vez de al Señor Jesucristo, a ese tipejo, adorándolo como si fuera Dios. Esto que la Biblia nos está diciendo que va a pasar en el futuro no nos debe sorprender. Cuando el diablo ciega a alguien y lo endurece, es capaz de hacer cualquier cosa y seguir a cualquiera, menos al Dios vivo. Son personas que han dado lugar no a la palabra que es luz y que es lámpara, sino a las emociones, a las experiencias, a las palabritas bonitas, al tipo con apariencia carismática, que sabe hablar bonito, que de vez en cuando puede tirar un versículo de la Biblia para justificar que se llama en iglesia y para justificar que él se llama apóstol. Y cuando sale de los reflectores públicos, en los lugares secretos es capaz de cometer los actos más viles. Yo no estoy diciendo que no hayan pastores que hayan caído en pecado. Yo no estoy diciendo que hayan iglesias evangélicas en las que sus miembros no hayan pecado. Pero si son iglesias de Dios, si son siervos de Dios o al menos cristianos, uno tiene que reconocer he pecado. Perdóname, Señor, esto no está bien, porque cuando la luz de la Biblia ilumina mi senda, tengo que darme cuenta por dónde estoy caminando. En aquellos días los pecadores golpeados por el pánico van a reaccionar de manera irracional. Se tratarán de esconder en las cuevas, entre las peñas de los montes, en los mismos lugares que están experimentando sacudidas. Sin lugar a dudas estarán buscando refugio de meteoritos y asteroides que bombardean la Tierra. Pero a la luz del terremoto generalizado y de las continuas réplicas, las extensas erupciones volcánicas y otras alteraciones de las cortezas terrestres, estos lugares no ofrecerán seguridad, porque el hombre no puede escaparse de Dios, no puede evadir sus juicios. Los aterradores sucesos de aquellos días van a provocar una reunión de oración. Una reunión mundial de oración. Pero aquí las oraciones no serán a Dios. Miren a quién oran. Verso 17, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Están orando a la madre naturaleza. Demasiado tarde comprenderán los que vivan en aquellos días que todos estos desastres son producidos por la ira de Dios, pero aún así serán incapaces de arrepentirse. Clamarán a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros. ¿Cuánta gente usted no ha escuchado hoy que le dice, háblale a la naturaleza? Viven esa locura. Las personas estarán tan aterrorizadas que preferirán morir que enfrentar la ira de un Dios santo. Pero olvidan que ni aún la muerte misma
les permitirá escapar del juicio de Dios, porque la muerte será el camino para enfrentarse al infierno. Fíjense cómo dice, es la ira de aquel que está sentado en el trono. En medio de un mundo en caos, como estamos viendo en Apocalipsis, Dios no deja de ser Dios. Jamás ha perdido y perderá el control. No importa lo que esté ocurriendo en la tierra, Dios es Dios, y si es Dios, lo es siempre. No importa que venga un terremoto, no importa que aparezca el COVID, no importa que millones de personas se estén muriendo. No podemos llegar a decir, Dios perdió el control. No. Él sigue con el control. Él ha estado y seguirá en el trono. ¿Por qué Dios permite muchas cosas? No lo sabemos. Pero acuérdense de esto. Muchas veces Dios permite que nosotros como seres humanos recojamos las consecuencias de nuestras decisiones como una manera de juicio. Si una persona una y otra vez le ha dado la espalda, Dios lo va a dejar en su camino. Lo que hoy vemos es una sociedad rebelde lidiando con las consecuencias de estar separado de Dios. Y aún en medio de tiempos así, los que conocemos a Jesucristo experimentamos su gracia. Y los que tenemos a Dios como nuestro Señor, experimentamos su misericordia. Porque a pesar de vivir en un mundo afectado por el pecado, Dios contesta nuestras oraciones. ¿Cuántas veces no nos ha sanado? ¿Cuántas veces no ha llegado con su bondad y misericordia a suplir una necesidad en el momento más desesperado? ¿Cuántas veces que se nos acabaron las opciones y todas las puertas se nos cerraron? Dios estuvo con nosotros. ¿Cuántas veces que la tierra se ha abierto debajo de nuestros pies en medio de los problemas? Y hemos dado con el rostro en el suelo tocando fondo. Allí ha estado Dios. Por eso dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, por Dios. No mires en otra dirección. No te engañes creyendo que tu socorro vendrá de los hombres. Estarás cometiendo un gran error. Estarás poniendo tu esperanza de una manera totalmente equivocada en la persona equivocada. Vuélvete a Dios. No te prometo que la vida será un jardín de rosa, pero estarás con el que ha prometido acompañarte todos los días hasta el fin del mundo. Estarás con aquel que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por ti. Miren la pregunta que dice el verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es nadie. No es posible luchar contra Dios y vencer. No. Lea la historia de muchos ateos que toda su vida han estado renegando de Dios y al final no han podido con Él. No es posible evitar el juicio divino. No se llene de angustia y dolor viendo que los malos triunfan y que a ellos las cosas les va bien. Hemos visto más de una vez personas que han estado haciendo muchísimo daño a otros. Y después usted lo ve que se mueren y escapan del juicio de los hombres. Escúcheme, nadie podrá escapar del juicio de Dios. Ni en el futuro, ni ahora. Los seres humanos con una naturaleza sumamente frágil vivimos al filo de la eternidad. En un segundo podemos dar el salto. ¿Estamos preparados? ¿Estás tú preparado? Si tu corazón se detuviera ahora mismo y pasaras a la eternidad, ¿sabes a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¡No! Allá no hay nada. Todo termina aquí.
Bueno, eso es lo que enseña el diablo. Y lo ha enseñado a través del ateísmo y las ideologías que han estado envenenando la mente de muchas personas. Eso es lo que la mayoría de la gente cree. ¿Y si no es así? ¿Y si los equivocados son ellos? Pastor, ¿y usted no cree que los equivocados podamos ser nosotros o usted? Es posible, vamos a dar esa posibilidad. No vamos a perder. No vamos a perder absolutamente nada. Ahora concédeme lo mismo. Dame la posibilidad de que lo que predico y enseña la Biblia es real. Y la vida no termina de este lado. Y es cierto que tienes una parte espiritual que va a permanecer más allá de la muerte. Y es cierto que hay un cielo y que hay un infierno. Ahí vuelven con lo mismo los religiosos para meterle miedo a la gente. ¡No! Eso es lo que el diablo quiere que la gente piense. Pero lo que dice la Biblia es que hay un cielo porque es allí donde Dios vive, donde Dios mora. Y Dios va a llevar a aquellos que son parte de su familia a vivir con ellos. ¿Y el infierno qué? Bueno, el infierno es el lugar donde una persona va a pagar por sus propios pecados. ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Y sabes por qué es para siempre? Porque estás pecando contra Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Dios hizo posible que el hombre no tuviera que pagar. Porque su Hijo, al morir en la cruz, ocupó tu lugar y el mío. Él pagó por nosotros. Pero cuando una ley es quebrantada, alguien tiene que pagar. Si en el plano humano eso es una realidad, ahora usted comete un delito, usted no se puede ir plácidamente y evadir la ley. Una ley se rompió. Hay un culpable y tiene que haber un castigo. Ahora usted mañana se destapa de su casa en su auto a 100 millas por hora y golpea a alguien y lo mata. El policía no va a venir y le va a poner un simple ticket. Se lo va a llevar arrestado y lo va a llevar a la cárcel. Y cuando enfrente el juez, ¿qué cree que el juez va a decir? Bueno, tal vez usted tenga la osadía de decirle al juez, bueno, señor juez, yo otras veces he salido de mi casa respetando las leyes. Y es más, la semana pasada me detuve y dejé pasar una pareja de viejitos. Es más, puse las luces de emergencia, me bajé y ayudé a los ancianos a cruzar. ¿Usted cree que el juez le va a decir, muy bien, como en aquella ocasión hiciste eso, eres libre, puedes irte? ¿Ustedes creen que un verdadero juez haría eso? No. No importa lo que hayas hecho en otro momento, ahora quebraste la ley. Si eso es lógico y válido en el plano humano, ¿por qué no ha de ser así en el plano divino? Dios estableció una ley y el hombre la pisoteó. Alguien tiene que pagar. El hombre no podía pagar porque ya era un ser imperfecto, cargado de culpa y pecado. Dios mismo no podía porque Dios es espíritu. Tenía que venir alguien que fuera Dios y que fuera hombre. Dios para que su sacrificio fuera perfecto y hombre para que pudiera representarnos a nosotros. Y esa persona se llama Jesús. Ese es el relato del Evangelio. Ese es el mensaje de la cruz. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Fue a la cruz por ti y por mí. Pagó por ti y por mí. Cuando uno se arrepiente, está reconociendo que es un infractor, ha transgredido la ley, es un culpable. Y no importa cuántas buenas cosas haya hecho. Por eso hoy en día la gente que tiene culpa los ve dando dinero, ayudando a pobres, a niños huérfanos. Está bien. Pero eso no va a hacer que te ganes el cielo, porque el cielo no es por lo bueno que hacemos, sino por lo bueno que hizo Dios. Por lo que hizo Cristo, porque nunca seremos lo suficientemente buenos para llegar a la meta.
Entonces vino Jesús, pagó por nuestros pecados. Cuando te arrepientes y crees en Él, Él te perdona y eres libre, porque la deuda ha sido pagada. Pero si yo llego ante el trono de Dios con osadía y le digo, no me importa lo que hizo Jesús, no me interesa. Yo no necesito a Dios, ni a Cristo, ni a la Biblia, ni a la iglesia, a nadie. Yo soy dueño de mi vida. Soy el capitán de mi destino. Puedo ser mi propio Dios. Dios te deja. ¿Ok? Ahora, tú tendrás que pagar. ¿Dónde? En el infierno. Es eterno, porque nunca terminamos de pagar. Porque la deuda es impagable. La frase tan típica hoy usada en algunos países para no cumplir sus responsabilidades financieras con otros es, ¿usted no ha oído eso? No vamos a pagar la deuda porque la deuda es impagable. Sabemos que eso es un engaño. Pero los seres humanos usan eso. En el sentido espiritual, la deuda es impagable por cualquier ser humano. Por eso Dios pagó. Por eso estarás una eternidad en el infierno si desprecias a Cristo. Por eso, a pesar de la almíbar y la mercocha que la gente quiere hoy usar para darle sabor a su religión y decir, no, porque Dios es un Dios de amor. Y como Él es amor, no va a condenar a nadie a una eternidad en el infierno. Si usted escuchó lo que acabé de explicar, entonces entenderá por qué hay un infierno y por qué es eterno. Y por cierto, no es un lugar donde la gente va a divertirse. No es un lugar donde vas a ser allí siervo del diablo, porque hasta el mismo diablo está allí condenado, o estará allí condenado, junto con el falso profeta y el anticristo. ¿Qué vas a hacer hoy? La decisión es tuya. Pero escucha esto. Si sales de este lugar y no has reconocido tus pecados y te has reconciliado con Dios, sigues caminando al filo de la eternidad. Mientras estés vivo, hay esperanza. Pero un día se acabará la oportunidad. Que el Señor nos bendiga.